Hola, hola, Salvador Frausto. Bueno, Salvador, déjame ir con Jorge Meléndez mientras tomas tu rico té o café. Jorge Meléndez, buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, Julio. Intenso y maravilloso debate, como debe ser en los medios que son libres. Te mando un abrazo, mi reconocimiento por tu artículo de hoy, que ya citaré. Y saludos a don Salvador Frausto, que ahora ya anda de blanco siempre en la barba. Nos tenía acostumbrados a diferentes colores, pero ya dijo, no, Ya. mejor de blanco. Salvador Frausto, buenas tardes. ¿Cómo estás, Salvador? ¿Qué dices? Muy buenas tardes, Julio, Jorge, un gran semana para ustedes y para la audiencia. Sí, ya acá otra vez me la pinté de blanco, Jorge. Buenísimo. Oye, Salvador. Está bien, correcto. Salvador, estábamos hace unos minutos en esta parte final de la primera hora del programa, en el que uno de los internautas dijo, el sistema o el planteamiento 4T es funcional para el sistema capitalista y para el neoliberalismo, y se vino dura la opinión, porque tuvimos una entrevista con Raúl Romero, el sociólogo, profesor, escritor, sobre el extractivismo en México y pues que la propia 4T ha mantenido una línea de apoyo a esas acciones e industrias extractivistas. ¿Tú qué opinas, Salvador Frausto? ¿Consideras que sí hay, la 4T ha sido funcional para el sistema? Sí, bueno, me parece que sí, que la 4T, digamos, llega, irrumpe en el escenario político nacional en el 2018, respetando ciertas reglas del sistema predominante y mete algunos cambios, pero otros no tantos. Por ejemplo, hemos visto esas permisos ante las leyes mineras o ante las acciones de las mineras o el propio debate sobre la ley del agua que la fueron modificando un poco a los intereses de los empresarios también en ya la versión que quedó a final de cuentas. Entonces sí vemos una 4T que es funcional en cierto sentido para las reglas establecidas del capitalismo internacional, pero a la vez con cambios más en los temas de acentos sociales, en los de política social, salarial, y que va con ese rumbo, ¿no? Entonces, sí, es un debate muy pertinente. ¿En qué problemas también se metería Claudia Sheinbaum si fuera incluso más reformista? Habría que analizar también con mucho cuidado frente a las amenazas de Trump y esta ley de seguridad nueva que tiene los Estados Unidos de seguridad nacional, que es muchísimo más intervencionista que las políticas que había seguido Estados Unidos en los últimos años. Entonces, yo creo que ahorita uno de los grandes temas es ver hasta dónde puede estirar y hasta dónde se puede ser reformista en las condiciones actuales y en un mundo tan globalizado, con un peso tan importante de la economía global, de los actores externos como Estados Unidos y las presiones económicas y empresariales, Julio. Bien, Salvador, gracias. Jorge Meléndez, ¿qué opinas? ¿El modelo 4T ha sido funcional para el sistema? Pues lo dijo, tú lo repetiste, que bueno, el propio Andrés Manuel López Obrador. Los bancos han ganado como nunca en la vida en México. Y hay que decir que salvo dos bancos, y los voy a citar, no para darles crédito, Banorte, que está, imagínate, están ahí los Hank y los del Estado de México, en Bursa, donde está el señor Slim, salvo esos dos bancos, todos son extranjeros. Y los que más ganan de ese tipo de bancos son los españoles y algunos Estados Unidos. Entonces, si eso no es
una cosa funcional al sistema capitalista, yo digo, pues, ¿qué será? Y las empresas también han ganado, las de Bayeres, las de extranjeras y demás, como nunca. Y en efecto, la 4T desde López Obrador empezó a hacer una serie de medidas de apoyos, los del bienestar, fundamentalmente, aunque unos con un fracaso espeluznante como Segalmex, los también aumentos al salario mínimo que han sido fuera de tono y fuera de época porque nunca había habido tanto y para tantos, aunque tenemos el 55% de empleos informales y muchas otras cosas más, aunque hay déficits en salud, en ciencia, en educación y más, pero pues no hay otro esquema. Lo que hay en China es un capitalismo estatal, pero también es capitalismo. Lo que hay en Rusia ya no se diga, pues hay un señor Putin que es el que parte, reparte, se queda con la mayor parte, y ahora casi de la mano de Donald Trump, porque Donald Trump no lo quiere tocar tanto que Europa ya dijo, ya nos dejaste solos, Trump, ¿qué podemos hacer en Ucrania? Pues ya los dejó solos porque el señor Trump no se quiere meter con el señor Putin y dice, bueno, ahí nos vemos y ya hablaremos más adelante de tu artículo, que yo te felicito, del artículo de Alonso Romero, hoy en la jornada también, acerca de esta nueva doctrina Donroe, como lo tituló Rupert Murdoch en el New York Post desde febrero. Bien, Jorge, gracias. Salvador Frausto, para ir entrando en materia, porque la verdad es que el fin de semana estuvo cargadito de información, viernes futbolero, la reunión ahí de la presidenta con los gobernantes de Norteamérica, de Estados Unidos y Canadá, por una parte, luego el sabadito en el Zócalo. ¿Qué les parece si, para que no se nos agote el tiempo, vamos entrando primero al tema de qué opinan de lo sucedido en este sorteo futbolero, es decir, en lo político y lo comercial, qué puede destacarse? Y luego entramos a lo del sábado y así vamos desahogando. Salvador, ¿qué opinas de lo sucedido en ese escenario futbolero que, bueno, creo que tuvo otros elementos, la presencia de la presidenta, que en un momento se decía si iría o no? En fin, ¿qué nos dices de detalles relevantes de ese día futbolero, político, comercial? Salvador. Sí, yo creo que se dejaron ver en este sorteo del Mundial señales muy interesantes que tienen que ver con la relación entre los tres socios comerciales. En la reunión hubo señales, mensajes, los mensajes de los gestos, de la camaradería, en lo que se les vio en público, más allá de algunas tomas manipuladas, digamos, de manera mala onda, ¿no? Pero si uno ve las tomas en general, se ve mucha cordialidad entre el presidente Trump, guardó las composturas lo más que pudo, en sus gestos, digamos, con Claudia Sheinbaum, sus gestos con el primer ministro canadiense y entre también pues, en las reuniones y las señas y señales entre los tres. Poco se dijo del contenido. Trump dijo que hablaran algo de comercio, en expresiones, en entrevistas, dijo que era una gran presidenta, que estaba cooperando. Es más, hay hasta una escena muy divertida que le llega una reportera, una conductora de TV Azteca y le alcanzan a preguntar a Trump qué opina, y Trump, ustedes tienen una gran presidenta, ¿no? Sí. Entonces fue muy elocuente, muy divertido eso por el conflicto entre Salinas Pliego y la presidenta Sheinbaum. Pero en general estos signos me parecieron interesantes, que se guardó el decoro, que se guardaron las formas políticas y que no utilizó Trump el evento para prolongar pues sus guerritas,
fuerzas o sus guerrotas de fuerzas, que seguramente las continuará porque pues, esa parece ser su estilo, su política de empresario, que para negociar, él mismo lo ha escrito en sus libros, hay que presionar al adversario, con quien se va a negociar, antes hasta lo más posible para obtener en las negociaciones una mejor ventaja. Sin embargo, me parece que el trabajo tras bambalinas parece serio el que se está realizando entre los equipos de economía, de seguridad, de migración entre México y Estados Unidos, y pues ya se acelerará a partir del próximo año lo que tenga que ver concretamente con el Tratado Comercial de Norteamérica. Entonces, yo creo que la presidenta salió muy bien librada, se cuidó ella también de ciertas cosas, se le lució muy bien, con humor, llamó mucho la atención de la gente, se le habló en español, ella habló en español, no se vio un saludo de mano, si no mal no recuerdo, si no corríjanme, entre Trump y la presidenta, y sin embargo mucha cordialidad. Entonces, creo que hubo ahí una serie de cosas positivas en general para que avance el tratado comercial. Bien, Salvador, gracias. Damos la bienvenida a nuestra compañera Daniela Pastrana, que ya está por aquí. Daniela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola compañeros, pues aquí contenta de verlos como todos los lunes, aunque después de un fin de semana súper ajetreado, ¿no? Sí, así es. Vamos con Jorge Meléndez, Daniela, y luego regresamos contigo para pedirte tu opinión sobre este tema que estamos ahora hablando, sobre el día del fútbol mundial, del sorteo, pero las implicaciones que hubo y la presencia de la presidenta, que a mí me encantó su vestimenta, me encantó cuando dijo que en México se jugaba ancestralmente el juego de pelota, lo cual fue decir, aquí hay cultura histórica, y en general me pareció muy bien la presencia de ella en un contexto difícil frente a un hombre como Donald Trump, que siempre hay que tener cuidado porque puede ser grosero, incorrecto, tener desplantes diversos, y francamente la presidenta creo que fluyó su presencia muy positivamente. Pero bueno, Jorge Meléndez, ¿qué nos dices sobre este tema? Por favor, Jorge. Bueno, lo primero es que algunos comentócratas habían dicho que a lo mejor no iba Claudia Sheinbaum porque la iban a detener. A ese grado han llegado ciertos periodistas, entre comillas, ¿no? De decir, no, pues no va a ir la presidenta porque la pueden detener ahí, Donald Trump. Pues no, todo ocurrió con tranquilidad, con paz, no se habló mayor cosa, ni del TEMEC, ni nada, según las versiones de los tres lados, pero pues todo con tranquilidad permaneció, creo que hizo bien, aparte de lo que tú has señalado, la doctora Claudia Sheinbaum, en reunirse con migrantes y decirles, pues ustedes son parte importante de este país, están mandando sus remesas, ahora menos por todo lo que ya sabemos, detenciones, amagos, leyes en contra del envío de remesas, que supuestamente son antilavado. Bueno, pues deberían de hacerlo con los bancos estadounidenses que no hacen esas leyes antilavado, etcétera, etcétera. Muy bien por ella, regresó y luego hizo lo que seguramente analizaremos después. Y México, pues tuvo la suerte de estar en un grupo en donde va a jugar contra dos selecciones, pues no tan fuertes como las demás, Sudáfrica y Corea, pero como dice bien un analista de deportes, Rafael Ramos, pues México está en el grupo no de la muerte, sino de los muertos, porque después de jugar contra estas dos selecciones, tendrá que jugar contra una europea y a la mejor porque está jugando malísimo México en fútbol, a pesar de que tiene tantos años de hacerlo. Recordemos que en Pachuca empieza esto del fútbol
Antes nosotros teníamos nuestros juegos de pelota aztecas y decir que, pues, como siempre, iremos con mucho orgullo, con mucho esfuerzo y con una gran necesidad de ganar, y regresaremos pues muy mal, porque esta selección de fútbol, según los que saben y que han analizado hasta los más complacientes, pues está malísimamente embonada, dirigida, organizada por este señor Javier Aguirre, pero además por la Federación Mexicana de Fútbol, en donde ya sancionaron al señor Emilio Azcárraga por tropelías, y donde está a cargo un señor que antes andaba en cuestiones de salud. Entonces, no sabemos por qué meten como directivos a otros señores que no tienen nada que ver con el fútbol y demás, y hay problemas internos entre los clubes y demás, y hasta el América ya quedó descartado para el campeonato en México. Entonces, tenemos una situación de un fútbol que compra jugadores a granel. Hay que ver ahí si hay lavado de dinero, incluso en la UNAM han dicho algunos opinadores que han investigado esto, y hay que ver el fútbol como algo que no es un juego pues a todo dar, sino un negocio terrible para todo el mundo. Bueno, hasta el señor Infantino ya le dio un premio a Donald Trump que se lo sacó de la manga. Terrible cosa. Entonces el fútbol, que debería de ser una diversión y demás, ya lo decía el papá de Juan Villoro, se ha vuelto en un mercantilismo horrible. Bien, gracias, Jorge. Daniela Pastrana, ¿qué opinas de ese día de el sorteo mundialista, pero además con toda la implicación de poder de lo que hubo en esa reunión? Daniela. Pues sí, Julio, como decía, como bien decía este joven que invitaste para tu programa especial, David Pérez, efectivamente, pues lo que ocurrió el viernes tenía que ver con todo menos con fútbol. O sea, había economía, había política, había diplomacia, todo menos fútbol, que era lo que parece que a todo el mundo le importa muy poco. Creo que Claudia Sheinbaum salió muy bien librada de ese encuentro en el que parecía que podía esperarse cualquier cosa. Digamos que ella se vio bien. O sea, el show fue para Trump. Estaba diseñado el espectáculo para hacer lucir a Trump, y él pues salió ganando, pero ella salió ganando también bastante porque se mantuvo como se mantuvieron las expectativas. Ella se presentó muy bien, ella salió fuerte para lo que tenía que decir el sábado en la concentración en el Zócalo. Tuvo la reunión con comunidades migrantes, tuvo este detalle de la pregunta de la joven de TV Azteca, de la periodista a Trump, como que ella en todo momento estuvo bien. Además, incluso en las imágenes, ¿no? Ella como con el ánimo del fútbol, Trump con el ánimo ahí muy narcisista, pero todo ese mismo día también muy bélico con su estrategia de seguridad, reactivando la doctrina Monroe. Carney, insisto yo, que parecía que decía como yo a qué horas entro a jugar o de qué se trata o qué hago aquí, porque pues fue absolutamente irrelevante. Se consiguió al final que la idea de que pues sí, que van a seguir con el tratado comercial avanzando. Entonces creo que en este caso ganó bastante. Y mira, en el caso del fútbol, una de las cosas que me parecía muy importante también de lo que decía David en esa entrevista que le hiciste, que fue muy, muy interesante, es importante destacar que sí ha habido y sí hay futbolistas que de pronto le plantan cara a la narrativa esta súper espectacular y súper de negocios, ¿no? En el caso más emblemático, pues, evidentemente Maradona, pero hay otros. Hay muchos otros que han hecho eso. Y aquí, en el escenario que estamos viendo actualmente, no se ve absolutamente a nadie que pueda
mínimamente cuestionar toda la cantidad de negocios, o sea, el lado oscuro que también tienen los mundiales, ¿no? Que se olvida de pronto todo lo que tiene que ver con las gestas deportivas y entran todos estos demás intereses. Y no en este mundial no se ve que vaya a haber por lo menos alguna señal de algunos equipos o de algunos futbolistas o gente, entrenadores que vayan a poner por lo menos en la mesa la discusión de las otras cosas que arruinan el deporte, ¿no? O sea, que no ayudan a fortalecerlo ni a promoverlo, sino a irlo arruinando con los negocios. Bien, gracias Daniela. Salvador, vamos al siguiente día, que como decía Daniela Pastrana, ha sido ajetreado todo este fin de semana, estos días previos. Y bueno, el sábado la reunión en la Plaza de la Constitución, conocida como Zócalo, el discurso de la presidenta Sheinbaum, la plaza pues, con suficiente presencia para mostrar el músculo de la 4T. ¿Qué opinas, Salvador? Sí, bueno, pues me parece que a mí me llamaron la atención tres mensajes del Zócalo el 6 de diciembre. En primer lugar, un mensaje para la generación Z, para los menores de 28 años, un mensaje muy fuerte, muy claro para los Estados Unidos y para Donald Trump, y un mensaje rudo de la presidenta para la oposición, para la derecha opositora. Es decir, rudo, ¿verdad, Salvador? Bastante rudo. Yo creo que se movió Claudia Sheinbaum del registro que estaba siguiendo, un poco más dialogante, se movió más cerca de lo que nos tenía acostumbrado López Obrador en esta ocasión, particularmente con la oposición de derechas. Pero digamos, el primero que me llama la atención es el de la generación Z. Abraza toda la estética de la manifestación, es decir, muchos contingentes de jóvenes, incluso con cartulinas que se veían, que las hicieron en cartones, en cartulinas, es decir, no rotuladas masivamente, ¿no? Es decir, batucadas, mucha alegría, estos contingentes de jóvenes de varios estados y de capitalinos, etcétera, mezclados con gente de otras generaciones. Sin embargo, la alta presencia de jóvenes, la participación que estuve midiendo en redes sociales de los jóvenes sobre la manifestación y la marcha, fue muy interesante, es decir, es muy orgánica, los jóvenes ese día, sobre todo en redes sociales, se notó claramente que no estaban virando hacia la derecha o buscando líderes en la derecha, como nos hicieron pensar las dos marchas convocadas desde cuentas anónimas y ruidosas, sino los despertaron y participaron en la marcha de la calle y participaron en la marcha de las redes sociales para decir: nosotros no tenemos esos voceros. Es decir, sus opiniones son de cosas muy concretas, es bien interesante. A mí me parece que despertó la derecha mañosa, despertó a los chavos menores de 28 años para decir: a ver, pues vamos a observar la política, pero nosotros queremos jornada laboral de 40 horas lo más pronto posible. A ver, explíquenos bien eso, cómo es la política de vivienda. Están realmente participando en la discusión pública, y las mayorías de los menores de 28 sí apoyan a la 4T. Eso es muy, muy evidente. El segundo mensaje es para Donald Trump, y aquí hay presidenta, hay fuerza, tiene respaldo de los ciudadanos que votan y que castigan, y los mensajes fueron también muy claros. Dice que se escuche aquí, que se escuche lejos, en algún momento dice la presidenta. Y finalmente, contra la derecha, que es lo que más me llama la atención. A mí me parece que sí, ya se molestó Claudia Sheinbaum de tenderle cierta mano, como pasó con la ley del agua particularmente, en la cual los concesiones, digamos, que esa misma ley del agua le
le respetaba a los empresarios que son acaparadores de grandes volúmenes de agua, como son los exgobernadores de Guanajuato, de Jalisco, todos estos panistas de Fox, que son los dueños de lotes enormes de agua, de concesiones grandes de agua. Se les van a respetar sus derechos, aunque se acaben en el 47, ahí bueno ya, o en el 32, o en el año que se les acaben los permisos, van a poder renovarlos con la Conagua. Bueno, aún así mantuvieron la protesta y las exigencias grandes hasta el último momento. Entonces, ciertos acuerdos de los que se había hablado para pasar con algunos niveles de diálogo el nombramiento de Ernestina Godoy, que vimos cómo se reventó el PAN, unos se abstuvieron, otros votaron a favor de Ernestina, otros en contra, ya se hicieron bolas ahí Ricardo Anaya y Jorge Romero tratando de explicar eso, pero a mí me parece que la presidenta ya dice, estos no se puede dialogar con estas personas, siguen pagando campañas de bots, campañas agresivas, de desprestigio en redes sociales, siguen en un tono beligerante. Entonces, me parece que alzó la voz y les dijo algo muy claro, que es, aguas, no engañen a la gente, vean esta manifestación, y el mensaje estuvo dado. Bien, gracias, Salvador. Jorge Meléndez Preciado, ¿qué opinas sobre ese sabadito en el Zócalo? Mensajes, escenografía, de todo. Jorge, por favor. Pues yo te decía que yo coincido con tu artículo. Primero, Claudia Sheinbaum hace que se cierren filas en torno a ella. Y se cierren filas de grupos que a mí me parecen impresentables, y personajes también, Ricardo Monreal, uno de ellos, Adán Augusto, y los sindicatos que hubo ahí, que antes estaban con el PRI, ahora están con Morena, con los cuales creo que no se tiene que tener una gran confianza, porque ellos juegan para su equipo, hablando de mundialistas, que es un equipo que quiere prebendas, concesiones, las del agua, que no se les quitaron. Yo estoy totalmente en contra de eso, y hay unos grupos, Agua para Todos, Agua para el Bienestar en Real, en Puebla, etcétera, a los que hemos entrevistado en Periodistas Unidos, y están inconformes con esta ley, y tienen razón. Pero bueno, todos cerraron filas, de los políticos con la doctora Claudia Sheinbaum. Ella pudo sacar adelante lo de Ernestina Godoy, en efecto, la ley del agua y muchas otras cosas más, y se ve que tiene la fuerza para hacerlo, que todo el mundo le tiene miedo. Pero el mensaje creo que es más importante después de que el viernes, el señor Donald Trump saca su doctrina Donroe de América para los americanos, y de favorecer a las derechas que estén con él. Bueno, vemos en Honduras, ya llevamos más de 10 días y no hay resultados. ¿Por qué? Porque seguramente hay una negociación ahí para ver quién se queda con la presidencia. Vemos el avance de la derecha con Noboa, con Bukele, pero próximamente, por desgracia, tanto en Chile como en Colombia, es casi seguro que gane la derecha. Y es lo que quiere hacer Donald Trump, derechizar América Latina, y pues la señora Claudia Sheinbaum tiene que estar muy fuerte, muy segura, muy decidida a enfrentar estas cosas. Yo creo que hizo bien, incluso antes de irse, de hacer otra reunión con los inversionistas mexicanos que no quieren invertir, y no lo digo yo, lo dice la Secretaría de Hacienda. Siguen sin invertir estos señores porque quieren que les den todo, y ellos simplemente tender la mano para seguir sumando dinero. Entonces hizo bien en hacer este desafío a Donald Trump, que quiere
apropiarse de América Latina. Ella le dijo a Europa, adiós, ahí se ven, ustedes resuelvan sus problemas, yo quiero aquí. Ella hace bien también, desgraciadamente, en tener aranceles grandes para China, para Vietnam, etcétera, Corea, que va a haber por parte de México, porque hay que defender la situación que estamos viviendo. Pero yo lo que veo, aparte de que fue una nutridísima, hasta el propio país dijo que fueron 600,000 personas. Claro, 2 columnistas del Financiero la vieron ahí muy deslavada y, como siempre, sacan cuentas alegres de que esto hace que no se vea la potencia de Claudia Sheinbaum. Yo no lo veo así. Yo veo que tiene que hacer los esfuerzos para esto y enfrentar a este señor Donald Trump, que cada vez está más ensoberbecido, porque va ganando la derecha no solamente en Europa, sino en América Latina, y nosotros tenemos que enfrentar a esa derecha y tiene que haber acuerdos, que no los ha habido, con grupos de izquierda, con grupos sociales, con grupos políticos que pueden apoyar a la 4T. Bien, Jorge, gracias. Daniela Pastrana, ¿qué opinas de ese sábado en el Zócalo? Mensajes, discurso de la presidenta, conformación de la audiencia. ¿Qué opinas, Daniela? Fíjate, Julio, que yo creo que fue un mensaje muy poderoso. Yo coincido con ustedes en el sentido de que fue una Claudia bastante más fuerte con la oposición, bastante más beligerante en términos, en su estilo, ¿no? Moderado y sensato y prudente, pero con un tono mucho más subido para decir, dejen de estar diciendo mentiras y dejen de estar tratando de desestabilizar porque no pasarán. De hecho, es lo que dijo, no van a, y lo dijo con una expresión en el rostro bastante fuerte, es decir, no van a vencer, no vencerán, no van a vencer al pueblo de México ni a su presidenta, ¿no? Y lo dijo que uno dice, a ver, véanle el rostro absolutamente convencido. Me pareció muy importante también el mensaje que dio a la propia militancia, que ya habíamos previsto un poco, pero que no por eso dejó de ser sumamente importante en el sentido de que, porque les dijo, tenemos que recordar de dónde venimos, no puede haber privilegios, menos en un movimiento social que ha ofertado, pues, que va a hacer una transformación y un cambio. Habló de una nueva, la construcción que se tiene que mantener y con la construcción de una nueva ética política que fue dura en ese sentido y además le dedicó una larga parte a decir, pues, ¿no? ¿Quiénes somos? Se preguntaba, ¿no? ¿Qué nos distingue? ¿Cuál es la parte que nos indigna? Pues nos indigna esto y nos indigna esto y nos indigna esto y no nos arrodillamos frente a los poderosos también en mensajes que, insisto, enviaba hacia también otros sectores. El recorrido que hace, ¿no? Cuando dice, permítanme esta reflexión sobre la austeridad republicana, sobre lo que significa reducir los privilegios, sobre el tema de esto, insisto, una nueva ética del poder, la justa medianía, creo que le dedica una buena parte y que ese es un mensaje para el partido y ese es un mensaje para los Monreales, los Adán Augustos, los Andis, todos los que en este año han desfilado con ciertos y lamentables escándalos, los Noroñas. Y me parece que es muy importante porque también marca el rumbo y la línea de lo que tiene que seguir trabajando el partido. Ojo, nosotros estamos llamados a seguir construyendo esta transformación, tenemos un compromiso con eso, ¿no? Y entonces por ahí tenemos que seguir. Y luego la recapitulación que hace y digamos, el guiño de respuesta a López Obrador, que una semana antes había salido con su libro y había dicho, pues yo solo voy a salir en estas 3 condiciones si atacan a la presidenta, a la democracia y a la soberanía, pero que era un llamado de salgamos todos a apoyarla y era un llamado también de decir yo sigo acá, ¿no? La jefa es ahora ella y hay que apoyarla. Y le regresa, ¿no? Con el tema cuando habla de
de que hay que, de la memoria, de que hay que mirar al pasado, reconstruir, ¿no? Saber de dónde venimos, dice el origen, de dónde venimos. Quien no conoce su origen, decía, pierde, no tiene rumbo o alguna cosa así. Pues claramente habla del libro, ¿no? O sea, habla de la grandeza y hace todo este recorrido de pues los que nos pusieron el camino, y habla de Hidalgo y de Morelos y de Guerrero y de Leona Vicario y Josefa Ortiz y Margarita Maza, y también de Villa Zapata, la Constitución del día siguiente, y termina con el legado obradorista de por el bien de todos, primero los pobres. O sea, creo que sí hace mensajes como a muchos sectores, a la oposición, al pueblo, cuando hace el recorrido de las cosas que sí se han conseguido con estos 7 años, a Estados Unidos, como ya bien decían Jorge y Salvador, al partido, y también le regresa ahí como la cortesía a López Obrador, parece, pues como en esta comunicación de semana a semana de mensajes cruzados. Me parece que es muy buen discurso. No sé si había 600,000, la verdad no lo sé, pero creo que sí había un ánimo distinto al que se ha visto o que se había visto en manifestaciones anteriores, que era mucho más corporativo, y creo que pues se da en un momento importante en el que pues ya tenemos encima también pues no solo lo que ocurrió en Michoacán, casi paralelamente, sino la marcha que ya se está construyendo para el 14 de diciembre, que es como la nueva marcha por la paz, ¿no? Bien. La nueva marcha blanca. Sí, la nueva marcha blanca. Luego hacemos aquí, aparte de que nos extendamos en las consideraciones sobre ciertos temas específicos, luego a veces hacemos preguntas rapiditas con la idea de que haya respuestas rápidas para que podamos avanzar en los demás temas. Les quiero plantear esta pregunta muy rápida con respuesta rápida. Salvador, este sábado la unidad de la 4T implicará perdón y tolerancia a las ovejas descarriadas, a los renglones torcidos de la 4T, en el ánimo de que no debe haber divisiones internas, Salvador. Sí, creo que incluso desde cómo se operó que saliera Hertz Manero un poco antes de esto, ahí vimos las primeras señales al volver a acercar a Dan Augusto a conducir el proceso legislativo de la sustitución, el cambio de fiscal, y a Monreal muy activo en las cosas de la ley del agua y de las cosas que se han discutido en la Cámara de Diputados recientemente en general. Me parece que ahí están jugando con tarjeta amarilla Monreal, Adán Augusto, Noroña, Andy López Obrador, etcétera. Es decir, estos personajes están jugando con tarjeta amarilla, pero los van a dejar jugar. Me parece que el mensaje es de aquí al siguiente año se va a privilegiar la unidad sobre algún tipo de persecución o castigo para los excesos. Gracias, Salvador. En estas preguntas y respuestas rápidas, Jorge Meléndez, ¿qué opinas? ¿Crees que finalmente cerrar filas, no abrir resquicios y mantener elementos polémicos en aras de una unidad 4T, Jorge? Pues yo diría que sería gravísimo. Y si bien la doctora Sheinbaum tiene más de 70% según las diferentes encuestas, un 60% dice que hay 2 problemas gravísimos en México: inseguridad, corrupción. Yo creo que si la 4T deja pasar esto, está bien que los haya llamado, los haya juntado, los haya apapachado, pero si siguen este tipo de cosas, tú hablaste hace rato, y yo lo leí también en El Sol de México, cómo Javier Duarte de Ochoa desde la prisión sigue haciendo negocios. Y así como él, muchísimos más hacen negocios a nombre de la 4T, utilizando la 4T, y el señor Ramírez Bedoya llega con un gran contingente
al Zócalo, mientras Michoacán ocurre algo terrible, que tiene razón la señora Claudia Sheinbaum en hacerle un llamado de atención a Ernestina Godoy, es el primero, porque la Fiscalía General, a cargo de ella, dijo rápidamente que iba a investigar el asunto, pero dijo que había terrorismo. Y eso es darle la pauta a Donald Trump. Así es de que yo creo que hay que pulir las cosas en la 4T en lugar de dejar abierta la puerta para que todo el mundo toque como en el Titanic sin que nada pasara y haya aguas turbulentas, sobre todo que vienen del norte, embravecidas. Bien, Jorge, gracias. Daniela Pastrana, ¿crees, como dice Salvador Frausto, que van a dejar jugar a estos jugadores polémicos, rechazados en muchos ámbitos, con tarjeta amarilla, pero seguir jugando? Es decir, aunque tengan tarjeta amarilla, aún no expulsados, con cierta amonestación, pero hasta ahí. ¿Qué opinas, Daniela? Pues creo que las señales que se han dado hasta ahora indican que sí, que eso va a ocurrir. Yo quisiera que no, la verdad. Creo que hay una forma, la forma más rápida justo es quitar a estos elementos que te están generando, te están retrasando muchos de los procesos que están haciendo, pero también creo que hay muchos intereses jugándose internamente y entonces que a lo mejor se ve como el menor de los males, mantenerlo en aras de mantener esta imagen de fortaleza. Entonces yo creo que sí, yo creo que así se va a quedar como con tarjeta amarilla, pero sí también con la claridad de que ya están, o sea, ya está el mensaje dado, ¿no? Creo que eso es lo que hasta ahorita va a pasar. Ojalá me equivoque y ojalá, pues sí, se sacara una tarjeta un poco más rojita. Bien, gracias. Por otra parte, Salvador Frausto, en estas preguntas y respuestas rápidas, ¿crees que la marcha del próximo 14 de los grupos, que ya no, supongo que ya no será la generación Z, sino abiertamente los opositores a la 4T, la marcha del 14, pueda tener una presencia importante o andan un poco diluidos esos opositores? Salvador. Andan diluidos y con una fuerza menguada, con el ánimo bajo. Sin embargo, van a tener más tiempo de organizarse para movilizar lo que vimos con la Marea Rosa, lo que vimos con la defensa al INE de Lorenzo Córdoba, la Suprema Corte de Norma Piña. Esa misma oposición va a movilizarse y a expresarse, me parece, el 14 de diciembre. Es decir, van a tener una presencia importante, pero no hay ahorita una cosa que los convoque mucho. Bueno, parecen estarla dibujando como esta marcha blanca, como decía Daniela, como una reedición de que la paz y demás, porque el argumento que sí ha calado y se ha pegado y ha generado cierta unidad en la oposición es el caso de Michoacán, el caso de Carlos, del asesinato de Carlos Manso. Me parece que por ahí, y es por ahí donde le dieron sus coscorrones a Noroña, por ejemplo, si se pelea, si no tiene tacto para hablar de Grecia Quirós, la nueva alcalde de Uruapan, y incluso al secretario de la Defensa, al general Trevilla. Es decir, hay ciertas cosas que ahí sí ya agarraron una causa que está generando cierta unidad y cierta convocatoria. Entonces me parece que por ahí va a caminar, va a ser una marcha, digamos, a medio gas con respecto a la marcha que vimos este fin de semana y, digamos, intermedia entre eso y lo que vimos con la Marea Rosa y esas manifestaciones. Gracias, Salvador. Jorge Meléndez, ¿irá creciendo la bandera y los postulados de estos grupos de oposición como para que la próxima marcha del domingo venidero pueda crecer? Es decir, ¿ves condiciones de que pueda haber crecimiento de ese segmento opositor? Yo creo que no. Y lo creo por 3 razones. Primera, utilizan una bandera de 1968, que es la famosa manifestación
que hicimos en septiembre del auditorio al Zócalo, que es la silenciosa. Es decir, no, ellos dicen que van a hacer algo parecido. Pues no se puede improvisar una manifestación silenciosa sin un trabajo verdaderamente impresionante, como hicimos los compañeros que participamos en 68 para esa marcha, que incluso íbamos, sobre todo los médicos, con espadrapos en la boca para que se dieran cuenta todos de que no había ofensas al señor Díaz Ordaz, que antes se le gritaba sal al balcón o sicón, y después, para que la gente se diera cuenta que era una marcha muy bien organizada, se hizo silenciosa. Quieren hacerlo, entonces el día 14 yo creo que no van a tener resultado. Segundo lugar, la famosa generación Z no se ha presentado realmente como es, porque no están las condiciones dadas como estuvieron en otros países en donde había un problema muy serio. Y tercero, citan los mismos de siempre. Pueden meter bots, robots y todo lo que quieran, pues la gente no les va a hacer caso porque ya se dieron cuenta, incluso los que fueron a la del 15 de noviembre, que eso va a terminar en un zafarrancho. Pues la gente que fue, como fue la de Carlos Manso, la abuela que se retiró correctamente, dice, pues ya no vamos a pasar otro tipo de cuestiones como las de antes. Entonces yo creo que irán los mismos de siempre. El señor Emilio Álvarez y Casa, que antes defendía los derechos humanos y ahora los ataca. El señor Guadalupe Acosta Naranjo, que es por ahí una excrescencia del PRD, y otros más que no tienen mayor capacidad. El señor Fernando Belauzarán, que va a todas las mesas, que no tienen ningún respaldo en la sociedad para hacer eso. Bien, gracias, Jorge. ¿Cuál es tu estimación, Daniela, de lo que puede suceder el próximo domingo? Que crezca la oposición, que tenga banderas, dice Jorge Meléndez de la Marcha del Silencio. Pues sí, con un Barro Sierra al frente, Jorge Meléndez, según los registros históricos, con presencia. Bueno, no, la del Silencio no estuvo Barro Sierra, perdón. No, en esa no estuvo él. No, en la del Silencio no estuvo. Él hizo de CU a Félix Cuevas, pero ahí hubo incluso consignas muy mesuradas porque adelante iba Barro Sierra y Fernando Solana y todo su equipo de la rectoría. La del Silencio fue del auditorio al Zócalo y solamente íbamos estudiantes, maestros, trabajadores. Gracias, Jorge, por la precisión. Daniela, ¿qué opinas de lo que puede suceder este domingo? Es decir, ¿qué estimar, qué considerar como la base de protesta creciente, si es que la hubiera, Daniela? Bueno, pues yo creo que van a ocupar muchos recursos intentando movilizar a la gente, pero como ya dijeron, pues van a convocar los mismos, entonces está muy, muy, muy difícil, muy cuesta arriba y con muy mal timing, porque 2 días después de la Guadalupana y cuando uno ya está, o el ánimo ya empieza a ser como decembrino, cuando se te cruzan además. Tenemos este año los 24, si es un miércoles, que ya hasta la presidenta dijo que ya dará vacaciones, está pensando no hacer conferencia el 24, el 31. Y cuando, insisto, el viernes es el día de la Virgen, pues ya la gente empieza a los festejos, no se ve un escenario como el por qué realmente volcarte a las calles, a enojarte. Entonces más bien estamos en México, yo creo que ya en ánimos festivos y empieza justo pues lo que le llaman aquí tradición del Guadalupe Reyes, que ya unos quieren alargar hasta el 2 de febrero, que es época de fiestas, ¿no? Entonces yo no sé qué se puede esperar, porque aunque sea poca gente, es probable que también se intente hacer alguna cosa más violenta. La última manifestación que se convocó esta del
que fue después del 15 de noviembre, la del 20, pues no fue casi nadie. No, ahora supongo que la habrán más elaborada e insisto que le meterán más recursos, pero yo creo que es muy, muy mal tiempo, muy mal pensado pensar que ahorita que estamos ya con ánimos de descansar un poco de un año bien difícil, pues querer ir a movilizar frente a una cosa que es, digamos, inexistente, y no porque no haya problemas, sí hay problemas. Hay problemas, por ejemplo, en Michoacán, gravísimos, que estamos viendo, pero que no son nuevos, o sea, que vienen de una cosa sostenida, de una década. Entonces, como por qué ahorita más que en otro momento, ¿no? Entonces, creo que no, yo no le veo como ni pies ni cabeza a esa convocatoria, pero pues a ver cómo está. Bien, Daniela, gracias. Son las 2 de la tarde con 51 minutos. Se termina nuestra hora de esta mesa, pero nos queda para un postrecito o en lo que ustedes deseen de cualquier tema, porque ya ni alcanzamos a hablar de la política, la nueva estrategia de seguridad de Estados Unidos, ni del coche bomba en Michoacán, pero en fin, Salvador, 2, 3 minutitos cada quien en este cierre de la mesa. Salvador, por favor. Sí, fíjate que la estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos, que se dio a conocer a finales de la semana pasada, es muy ruda, es como se ha comentado, un regreso a la doctrina Monroe de América para los americanos, en la cual se ve a un Estados Unidos con un intervencionismo mayor. Ya lo habíamos visto en el caso de Venezuela, lo vimos en el caso de las elecciones de Argentina y de Honduras, que Trump interviene abiertamente, o en las de Colombia, interviene de manera muy, muy fuerte, ¿no? Es decir, hay una intención del gobierno de Trump de aliarse, según está establecido en esta estrategia explícitamente, dice que se van a buscar a los aliados ideológicamente compatibles, y es lo que vimos con Bukele, lo que hemos visto de diálogo con Milei, con Noboa, etcétera, ¿no? Entonces, pero también, bueno, subraya esa misma estrategia de seguridad nacional de Trump, que a los partidos, movimientos o gobiernos, que aunque no sean ideológicamente parecidos a sus políticas, pero que sean, ¿qué palabra usan coincidentes? Y pareciera dibujar que considera que si los países cooperan, como hasta ahorita México y Estados Unidos mantienen un nivel de cooperación y de relación fuerte en temas de cuestiones económicas, comerciales, de migración y de seguridad, ahí podría haber cierto apoyo, pero es preocupante el tema de el planteamiento de que se favorezca a las empresas estadounidenses, que exijan las embajadas un trato preferencial para las empresas estadounidenses, que exija que esté metiendo las narices para apoyar a las derechas en América Latina. Es un asunto que realmente es importante y que hay que estar cuidando, y que ya lanzó Claudia Sheinbaum varios mensajes desde febrero de este año, pero consistentemente en los últimos días, de decir desde el Zócalo y desde distintos foros, desde distintos espacios, que ella tiene el respaldo de la ciudad, del pueblo mexicano, que no se debe de cruzar la línea de la soberanía y del intervencionismo, pero aún así, pues existe esa tentación en los Estados Unidos, que ahí la estamos viendo y hay que prestarle atención para ver los siguientes pasos que vaya dando los Estados Unidos. Bien, gracias. Jorge Meléndez, postrecito, 2, 3 minutos, por favor. Rápidamente se me olvidó, y tiene razón Daniela Pastrana, el famosísimo puente Guadalupe Reyes Sí. desactiva muchísimas cosas de nuestro país y todo el mundo en un año difícil, y el que viene se ve más complicado por lo que yo decía de la inversión extranjera.
Primero, yo quisiera recomendar tu artículo de hoy, el de Alonso Romero y el de Carlos Facio. Yo creo que se complementan los tres en lo que tenemos enfrente ante Donald Trump. Segundo lugar, quisiera decir, señores inversores mexicanos, tengan cuidado. Si ustedes no invierten, se los va a llevar no el diablo, sino el hombre naranja, porque la doctrina de Donald Trump, es decir, lo que quiere hacer es primero las empresas gringas, segundo las empresas gringas y tercero las empresas gringas. Si no invierten ustedes, van a estar en gravísimos problemas, máximo que obviamente el gobierno mexicano tiene que recaudar más, cuando menos para sostenerse en donde está, y con problemas muy serios, y lo digo hasta personalmente, en salud, porque yo visité recientemente un hospital público, el ISSSTE, y hay carencias. Ahí hay carencias porque el presupuesto no fue todo lo amplio que se quisiera, porque no hay los recursos necesarios. Hay problemas en educación que no estamos cubriendo también. Entonces, el SAT tiene que hacer ahí maromas y movimientos y, sobre todo, va a tener que cobrar a este señor impresentable, Ricardo Salinas Pliego, y a otros su lana. Si los inversionistas mexicanos, y a lo mejor no nos ven ninguno de ellos porque dice, ese programa es de izquierda y no los quiero ver. Si ustedes no se ponen abusados, van a ser desechados, porque el hombre naranja no le importa quién es. Y finalmente, yo creo que hay que leer una serie de cuestiones que están en tu portal para darse cuenta de que la situación es complicada, y yo creo que, dadas las circunstancias de la fábula que hace nuestro amigo Salvador Frausto de la tarjeta amarilla, sí se puede pasar a la roja, porque ya estos señores impresentables, que son muchísimos, desde los ya nombrados hasta la famosa Catén, que llevó a un judío anexionista a la Cámara de Diputados para hacerle un homenaje, ya es el colmo. Antes ya se había hecho un homenaje al Señor de la Luz del Mundo, que ahora está preso en Estados Unidos. Ahora se hace un homenaje a un señor sionista en la Cámara de Diputados. No es posible con ese tipo de personajes que sigamos caminando juntos todo el tiempo. Gracias, Jorge. Daniela Pastrana, para cerrar, por favor, postrecito. Bueno, pues sí, yo creo que yo también estaba pensando en que ojalá en estas épocas navideñas, pues hagamos la cartita a Santa Claus y le pidamos que el empresario que dijo que iba a pagar en 10 días su deuda, pues la pague, aunque sea terminando el año, pero que ya pague, porque creo que eso nos va a ayudar mucho. Y sí, en este contexto, Julio, de lo que estaba diciendo Salvador, de lo que significa esta nueva estrategia de seguridad de Trump, que muestra a un gobierno de Estados Unidos bastante contradictorio y bastante incluso sin consenso, el propio documento, nos muestra señales complejas. Vamos a tener ya el resultado, el resultado electoral en Chile el próximo domingo, de la región, que ha sido malo para los movimientos populares y progresistas este año en general. Está en duda todavía la elección de Honduras, se está planteando que se repita, pues, y creo que vamos a tener un cierre de año complejo, muy complejo para la región de América con Estados Unidos. Entonces ahí nos tocará pues estar pendiente de lo que ocurra, y también de las resistencias, porque una cosa positiva que veo es que, por ejemplo, en Venezuela, a pesar de las múltiples amenazas, no se ha
ido más a fondo, no se ha intentado una intervención de otro tipo, y eso creo que ha sido por la propia respuesta de Venezuela. Al presidente Maduro lo hemos visto cantando Imagine y bailando, y a la gente movilizada, y eso de Brasil y Colombia, que no han cedido sus territorios, pues también le va poniendo frenos al señor Naranja, y creo que esas son las señales positivas que tenemos. Bien, Daniela, pues muchas gracias. Gracias a los tres por esta extraordinaria mesa, por esta gran oportunidad de asomarnos a tantos temas. Salvador, gracias, como siempre, que estés bien, que ya haya tonos nuevos en la barba, ya lo veremos más adelante. Gracias, Salvador. Hasta luego. Jorge Meléndez, muchas gracias. Saludos Daniela, a todos, a la audiencia también. igual, Salvador. Gracias, Daniela, que estés muy bien, querida Daniela. Hasta y que pronto. empiecen Gracias. bien el Guadalupe Reyes, que empiecen bien el viernes todos. No, hay que cuidarse más que empezar, ¿no? Bueno, gracias Un a los tres. abrazo, Nos un vemos abrazo. pronto.